En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, celebramos hoy el Martes Santo. Ya estamos a 5 días de la Pascua. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortalecida en que me salve. Y pues es mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamé siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor.
El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 21 al 33, luego del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o para dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como yo les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús. Martes Santo, 7 de abril del año del Señor 2020. Hoy, Martes Santo, la Iglesia nos propone la lectura del segundo cántico del siervo de Yahvé, el Ebed
Yahweh. Como ayer nos había propuesto la lectura del primero de los 4 cánticos. A estas alturas del libro de Isaías, mejor dicho, el segundo Isaías, llamado también Deutero Isaías, que abarca los capítulos 40 al 55, se nos narra la liberación de los desterrados en Babilonia. Y eso, de hecho, ha quedado en segundo término. Pues Ciro, rey de los persas y nuevo dueño del mundo conocido, habiendo vencido a los babilonios en la persona de su último rey, Nabodid, el año 539 a.C., publicó un edicto al año siguiente, 538 a.C., decretando la liberación de todos los pueblos extranjeros que estaban cautivos en Babilonia desde la época de Nabucodonosor, y dándoles la posibilidad de regresar a sus países de origen. Entre ellos estaba el pueblo judío. Además, los judíos, con esa liberación, renovaron su fe en Yahvé Dios, pues se convencieron de que los dioses extranjeros eran solo una locura y una nihilidad, es decir, una nada. Estamos pues en la devastada Jerusalén a la vuelta del destierro de Babilonia. Estamos entre los judíos que llegaron del destierro de Babilonia sin ningún centavo en la bolsa, pues allá trabajaban solo para subsistir y seguir trabajando. Estamos entre judíos que recién llegados de Babilonia venían aturdidos en el sentido no solo moral, sino también social y político. ¿Cómo vamos a reorganizar nuestra nación? Porque después de 70 años de destierro, las generaciones nuevas, que eran la aplastante mayoría, no tenían ni idea de lo que había sido el antiguo y ahora liquidado reino de Judá. Era pues un desastre. Estaban libres, pero en medio de un desastre. No sabían qué hacer. El profeta Isaías describe lo difícil de la tarea que Yahvé Dios le confía a su siervo a través de 2 comparaciones. La comparación de la espada y la comparación de la flecha. Así es que el siervo de Yahvé aparece en esta escena como el que va a reorganizar absolutamente todo. Ve a los judíos, el profeta Isaías, dispersos. No tienen organización. Están recién salidos de Babilonia. No traen un centavo en la bolsa. No traen nada. ¿Qué hacer? Hacer como antes, pero no sabemos qué hacían antes. Han pasado 70 años del comienzo de aquel antes. ¿Qué vamos a hacer? Pero Dios manda a su siervo a que reorganice toda la situación. A organizarlos, pero en torno a Yahvé Dios. Entonces, el eje, el centro de la reorganización será Dios. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque luego en el Nuevo Testamento, el siervo de Yahvé, que es Jesús, hará lo mismo. Reorganizar a todo el mundo en su persona. Como dice San Pablo, recapitular a todos y a todo en su persona. Para luego recapitular todo lo que ya está recapitulado, recapitularlo en Dios Padre. Y el Señor arma a su siervo con 2 realidades: la espada y la flecha. Vamos a hablar de esto. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda.
me guardó en su aljaba. Versículo 2 de hoy. Efectivamente, el siervo de Yahvé, que desde ayer dijimos que luego se le identificaría con el Mesías esperado, Cristo Jesús, su boca sería una espada filosa, pues siendo él la palabra eterna del Padre, diría lo que tenía que decir, le gustara a quien le gustara, o no le gustara a quien no le gustara. Ahí está precisamente el sentido de la espada. Sobre la flecha, el siervo de Yahvé será una flecha en manos de su Padre Dios, para dispararla cuando el Padre Dios lo creyera más oportuno y lo creyera también más conveniente, y así, a través de su siervo, dirigir las cosas de la vida por donde él, Dios, había dispuesto. Esta escena luego saldrá en el pastor. Cuando se divaga una oveja, ¿qué hace? Una piedra, una pedrada y vuelve al redil. Aquí también, aquí ya no es una pedrada, es algo peor que una pedrada, una flecha. Pero Dios quiere que el pueblo que estuvo 70 años desordenado en Babilonia, ahora que está de regreso en Judea, esté debidamente ordenado. ¿Está claro? Sí. De esta madeja histórica de circunstancias, la desorganización, la pobreza, el no saber qué hacer, todo eso es la madeja que tenían los judíos recién liberados de Babilonia y recién regresados a Israel. Madeja mezcla de emociones por la liberación de Babilonia. Ciertamente estaban emocionados de haber podido regresar al hogar antañón de Israel. Claro que estaban emocionados. Pero la incertidumbre de qué pasará en el futuro, a corto plazo y a largo plazo. Ahí está la mezcla de emociones positivas y de incertidumbres. ¿Qué pasará? Ya estamos aquí, pero ¿qué pasará? La respuesta sería, ya la podemos dar todos nosotros. Déjate llevar por el siervo de Yahvé. Dios lo ha puesto allí para componer las cosas, para ponerles remedio, para ponerles un rumbo, para ponerles una meta. Aparece, por lo tanto, el anuncio profético del siervo de Yahvé, del Ebod Yahweh, prometido por Isaías en nombre de Dios. Que el siervo de Yahvé venía de parte de Dios, ni duda alguna, pues el mismo siervo lo asegura al decir, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Versículo 1. Entonces el siervo de Yahvé venía de parte de Dios. Seguir al siervo de Yahvé era seguir a Dios mismo. Por el momento, y en este segundo cántico, el siervo de Yahvé, el Ebod Yahweh, tendrá como misión un doble objetivo. Por el momento, en este segundo cántico. Primer objetivo, hacer que Jacob, o sea, Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, se vuelvan a reunir en torno a Yahvé Dios. Fijémonos bien en la escena. Salen de Babilonia y salen al destampido, sin organización alguna. Pero el Señor no los va a abandonar. Si el Señor los llevó al destierro como castigo, el Señor los sacó del destierro. Ahora, si el Señor permite que regresen a Israel, el Señor hará todo lo posible para que regresen a Israel en orden, o al menos empiecen a buscar el orden en Israel. Pero nada más para que haya orden.
No hay otra cosa más que agruparse alrededor de Dios. Segundo objetivo, el siervo de Yahvé debe ser luz de las naciones para iluminarlas con el plan universal de salvación que Dios quiere ofrecer al mundo entero, pues Él, Dios, quiere que todos los hombres se salven. Es el plan de Dios. No es el plan de fulano y de perengano, de mío, porque yo lo inventé, porque me gusta así. No, Señor. O le entras al aro o no hay salvación para ti. Se acabó. Así de fácil. Estos dos objetivos los cumplió Jesús, el siervo de Yahvé. Efectivamente, después del milagro de la vuelta a la vida de Lázaro, las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. Juan 11, del 45 al 54. Pues las autoridades judías temían que la algarabía que había resultado popularmente del milagro de Lázaro, vuelto a la vida, fuera mal entendido por los romanos y fuera interpretado como una rebelión más de parte de los judíos contra ellos los romanos. Y en ese caso, ellos, los romanos, eran capaces hasta de destruir a la nación judía, con tal de sujetar a los judíos rebeldes. Por eso Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en cuenta que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Juan 11, 49 y 50. De hecho, para Caifás era preciso sacrificar a Jesús, el siervo de Yahvé, a fin de preservar a la nación judía del supuesto peligro político que corría a causa de Jesús. En cambio, en el pensamiento de Dios Padre, Jesús, el siervo de Yahvé, debía morir para la salvación de todos los hombres, no solo para Israel, no solo para la nación judía, para toda la humanidad. Por eso, el evangelista Juan hace el comentario, después de las palabras de Caifás, de que Jesús, el siervo de Yahvé, debía morir, no solo por la nación judía, de acuerdo, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:52. Entonces, el primer paso que da el siervo de Yahvé, Jesús, es reunir a la humanidad en su persona. El texto lo dice claro, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios. Y ese uno es precisamente Jesús. Así dice San Pablo, 1 Corintios 15, 28. Todo será sometido al Hijo. Y a la vez, una vez todo sometido al Hijo, todo será sometido al Padre. Ahí está el uno. Entonces, el destierro de Babilonia espantó a los judíos como el humo espanta a las abejas. Pero al regresarlos a Israel, otra vez volverán a ser el pueblo. Pero en torno a Dios, en torno al siervo de Yahvé. Y el siervo de Yahvé es Jesús, en torno a Jesús. Por eso primero San Pablo dice, habla de la recapitulación de la humanidad en Jesús. Y en segundo lugar, una vez todos recapitulados en Jesús, seremos recapitulados en el Padre Dios. También Jesús es la luz del mundo, él mismo lo dijo. Juan 8:12. Y él esparce su luz al mundo entero. ¿A dónde mandó a los apóstoles? Ir y predicar el evangelio al mundo entero. Mateo 28, 19, 20. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera a Timoteo 2, 3.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos hechos por el siervo de Yahvé, el Ebed Yahweh, no todos los judíos regresados de Babilonia, ni tampoco todos sus descendientes, aceptaron la oferta de salvación de Jesús, el Mesías esperado. Y el siervo de Yahvé le había hecho la oferta que el siervo de Yahvé, en nombre de Yahvé, había hecho al pueblo judío. Y este siervo de Yahvé es Jesús. Jesús hizo la oferta al pueblo judío. Muchos aceptaron, otros no aceptaron. Miren qué cosa más curiosa. Entre los que regresaron de Babilonia a Israel, allí venían ya los antecesores de Judas Iscariote. Ahí está la prueba de que no todos los judíos aceptaron. Por eso San Pablo hace la doble distinción de judíos, a quienes llama globalmente el Israel de Dios, Gálatas 6:16, los que hemos aceptado a Jesús, y el Israel según la carne, 1 Corintios 10:18. Son judíos porque son descendientes de Abraham, pero al no aceptar a Jesús, nada más toman en cuenta su carne, pero no toman en cuenta la espiritualidad de Israel. Pobre siervo de Yahvé, que proféticamente ya preveía que había multitudes que no aceptarían el plan de salvación de Dios, y eso lo desmoralizaba y lo hacía quejarse. Dice el texto: entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, pero en realidad mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la temía el Señor. Versículo 4. Ánimo, si como el siervo de Yahvé, tampoco nosotros vemos el fruto inmediato de nuestros esfuerzos y de nuestro apostolado. Sí. ¿Qué cosa hay que hacer? No hay que hacer otra cosa más que mirar a Jesús, Amén. el siervo de Yahvé. Amén. Así pasamos al Santo Evangelio. Ya pues aquí ya sale la distinción del Israel de Dios y el Israel según la carne. Judas Iscariote se sentía muy judío, pero solo perteneció al Israel según la carne, no al Israel según Dios. ¿Por qué? Porque no aceptó a Jesús. A última hora lo desechó. La perícopa evangélica de hoy nos da otra gran lección. Si los que hacemos apostolado o pretendemos hacerlo y nos cansamos o nos desanimamos, miremos a Jesús, que nunca se cansó Amén. y que nunca se cansa, que nunca se desmoralizó y que nunca se desmoraliza. Efectivamente, hasta el último momento Jesús le buscó la cara a Judas Iscariote para hacerlo volver a su comunidad de los 12 apóstoles. Pero Judas Iscariote tomó su propia decisión: separarse del grupo de Jesús, donde estaba aquel que es la luz del mundo, Jesús. Y él tomó la decisión de irse a la oscuridad de la noche, lejos de Jesús y lejos de su grupo, que ya era el embrión de la iglesia. Verso 30 del Evangelio de hoy. ¿Y qué fue lo que le dio Jesús a Judas Iscariote después de la cena pascual? Que esa sería la última cena, porque fue la última cena pascual. Fueron 2 cenas seguidas. La cena pascual judía y antes de la institución de la Eucaristía. Esa fue otra cena. Esa ya fue la cena de Jesús. Y esa fue la primera cena de Jesús. Nosotros confundimos con la última cena todo. La cena judía con la Eucaristía. No. Fueron 2 cenas en realidad. La ocasión de juntarnos fue la cena judía. Allí sí va la última cena judía. La cena judía ya no tiene sentido. Pero inmediatamente después de eso, Jesús instituye la Eucaristía.
con lo mismo que sobró de la cena judía. Ahí estaba el pan, ahí estaba el vino, ahí está la institución. Y esa fue la primera cena eucarística. Obviamente tuvo que haber sido algo que ya habían consumido Jesús y los suyos en la cena pascual judía, que fue lo que le dio. Pero aquí hay una cuestión interesantísima que aclarar. El texto bíblico original en griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, dice que Jesús le da a Judas Iscariote, lo que le da Jesús a Judas Iscariote fue el trozo bañado, así dice. En griego así dice, el trozo bañado. ¿Trozo de qué? No dice nada. ¿Bañado en qué? No dice en qué. El trozo bañado. Y el trozo, la palabra trozo, lo menciona Juan en este pedacito 4 veces. Entonces, aquí hay gato encerrado. En la palabra trozo. En el texto original griego no se menciona para nada de qué era ese trozo. Si de pan o si de carne. Totalmente dice el trozo en griego. To, el artículo, psomion. PS al principio. Psomion, el trozo. Es lo que dice. Aquí ya tenemos una imprecisión de traducción como tantas veces. Ahí se menciona el pan. No, señor. El texto original dice el trozo. Y se acabó. Psomion. Esa ausencia de especificación, si el trozo era de pan o el trozo era de carne, porque existe la palabra pan en griego. Hubiera dicho artos. Es en griego artos, pan. O si fuera el trozo de carne, habría dicho sarx, que es carne. No dice ni artos ni sarx. Entonces dice el trozo. Y lo deja así abierto totalmente. Juan utiliza esta ausencia de especificación a propósito para decir que Jesús estaba dispuesto a darle a Judas Iscariote, su enemigo declarado. Estaba Jesús dispuesto a darle su propia vida en la Eucaristía que apenas la iba a instituir. Judas, espérate tantito, te voy a dar mi vida. Entonces sí, ahí habría cabido bien la palabra hartos, pan. Te doy mi pan, te doy mi sarx, te doy mi carne. Pero esto fue antes de la institución de la Eucaristía. Recuerden que Judas no estuvo en la institución de la Eucaristía. Entonces no podemos hablar de hartos, pan, o de sarx, carne. ¿Está claro? Los que están atrás allá oyendo. Bueno, así es que Jesús estuvo dispuesto a darle a su enemigo declarado su propia vida en la Eucaristía, que estaba Jesús a punto de instituirla, tomando ya los componentes de la Eucaristía. Diríamos, Jesús estuvo dispuesto a darle el pan, que es la carne de Jesús. Pero no dice nada, simplemente dice el trozo. ¿Por qué? Porque todavía no se había instituido la Eucaristía. No adelantemos vísperas. Lo mismo dígase, ¿en qué estaba bañado el trozo? El famoso psomion. ¿En la salsa de la cena judía? ¿O en la sangre de Jesús de Eucaristía? ¡Wow! Efectivamente, wow. Ojalá luego todos los que están ahí hoy viendo esa cosa. Y aquí no se menciona para nada. El trozo estuvo mojado en la salsa. Bueno, en realidad la palabra salsa no saldría para nada en lo de la Eucaristía. Ahí no hay salsa. Entonces vamos a recurrir a la palabra hebrea, donde la salsa era un condimento de la cena judía. El jaroset, el famoso jaroset.
hecho de frutas molidas, de una manera muy especial, la manzana que se pone oscura, la manzana molida se pone oscura, y luego se le pone vino blanco, vino rojo, vino tinto, y eso daba la sensación de el lodo para hacer los ladrillos, para hacer las pirámides. Recordar, fuimos esclavos. Entonces, ese era el jaroset. Por eso tenemos que acudir a esa palabra. En la salsa del jaroset, hebreo, o en la sangre de Jesús de Eucaristía, jaima. Y no se usa para nada la palabra ni jaima ni jaroset. Entonces, ¿qué era? ¿En qué lo mojó? Mojado. Así estaba nada más. En resumidas cuentas, si precisamente el famoso trozo, el psomion, se mojaba, se lo dio mojado en la salsa, era como para recordarle, mira, así como el Señor rescató a los hebreos de la esclavitud de Egipto, donde hacían ladrillos simbolizados en el jaroset, la salsa color café con vino tinto. Así también yo te puedo rescatar, Judas. O si Jesús le pudo haber dado también el trozo, pero ya de pan, mojado en su propia sangre. Espérate, déjame instituir la Eucaristía, que yo también te la voy a dar a ti. Fíjense el significado profundísimo que hay en esto. Qué lástima que allí especifican lo del trozo. Al especificar ahí con el pan, echan a perder todo. Psomion, acuérdense bien, psomion. En resumidas cuentas, Jesús pone su vida en manos de Judas Iscariote. Su vida, ya sea la institución de la Eucaristía que apenas se va a dar, ¿no? Y ahí está ya el pan mojado, ya no en la salsa, mojado en la sangre de Cristo. Como diciéndole Jesús a Judas Iscariote, tómala para que te salves. Llévatela para que la entregues a mis enemigos, compañeros tuyos, para que también ellos se conviertan. Amén. Y Judas Iscariote, en vez de optar por la vida y por la salvación que estaba precisamente presente en ese psomion, optó por la muerte y no por la salvación. Qué cosa más dura, ¿verdad? Reflexión. Ayer decíamos, 6 días antes de la Pascua, así empezaba el Evangelio, Juan 12:1. Hoy decimos, faltan 5 días para la Pascua. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿O estamos tomando, o ya la hemos tomado en estos últimos días de preparación? ¿Optaremos por el trozo de pan mojado en la sangre de Jesús? ¿O optaremos por la vaguedad de ese estilo de vida que nos identifica a los cristianos de hoy día? Ni buenos para acá, ni buenos para allá, ni para Dios, ni para el diablo. O también podríamos optar como Judas Iscariote, traicionando a Jesús, por el hecho de abandonar a Jesús y a su grupo, por el hecho de abandonar a Jesús y a su iglesia, a su única iglesia fundada sobre Pedro. ¿Qué decisión vamos a tomar, o estamos tomando, o ya la hemos tomado? ¿Cuánto le rogó Jesús a Judas Iscariote? ¡Regresa! Y él no regresó. Le dio un signo adelantado. Mira, este pedazo puede ser mi carne. Esta salsa puede ser mi sangre. Y yo te lo pongo en tus manos, para que te salves. Y él se fue. Católico, no abandones tu fe. Como Judas Iscariote abandonó a Jesús y al grupo de Jesús. Católico, en tu apostolado no te desmoralices si los tuyos no te hacen caso.
¿Cuánto cuesta hoy día domar a los hijos? Por eso hay que domarlos desde que son bebitos. Que se acostumbren al freno. Si le quieres poner freno a tu hijo a los 18 años, te lo va a aventar en la cabeza. Demasiado tarde. Sí. Católico, en tu apostolado, no te desmoralices. Si los tuyos no te hacen caso, si no ves los frutos y recompensas al alcance de tu mano, aquí y ahora, porque también somos bien desesperados. Queremos ver el éxito inmediatamente. Católico, opta por la vida que nos viene a través de la Eucaristía. Y sabe lo que nuestra recompensa, aunque no la veamos por el momento, la recompensa de nuestro apostolado está oculta en las manos del Señor. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, nuestro trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestra vida. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, nuestro trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la humanidad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que nosotros realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar, la naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya
los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos también de este mal, del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. La paz. Cordero de Dios, que nos libra del mal, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que nos libra del mal, nuestras faltas quitará. Cordero, mi cordero, de nosotros ten piedad. Cordero, mi cordero, mi pecado quitarás. Cordero de Dios, que nos libra del mal, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que nos libra del mal, Cordero, danos la paz. Cordero, mi cordero, de nosotros ten piedad. Cordero, mi cordero, Cordero, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Manos soldadas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todo, con el amigo, con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan, y día a día la historia vuelve, gritando eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que mi memoria siempre lo hará. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, la duda muere, camino y vida, eso es Jesús. El mundo es escena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquí se vuelve, en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que mi memoria siempre lo hará. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, la duda muere, camino y vida, eso es Jesús. Camino y vida, eso es Jesús. Camino y vida, eso es Jesús. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agachemos nuestra cabeza ante el Señor. Dios y Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios.